Entonces, Ahora, hola, ¿qué tal? ¿Se nos oye ahora? Ya se oye. ya se oye. Fenomenal. Vale, bueno, pues prueba de sonido superada. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Bueno, pues vamos a saludar en primer lugar a toda la gente que está en el chat, a Alejandro, a XH_Sinon, que sé quién es, qué bien que estés. Clara también está. Hola, Mira, Clara. nos saluda. Y también tengo que saludar a los nuevos seguidores del canal de la Guerra Chimpancé, desde donde transmitimos, que son Álvaro Pelágico y Piperrea, así entre los recientes. Y también la última cosita, pues un poco de publicidad editorial, porque resulta que nuestros compañeros del canal de la Guerra han editado su primer libro. Es un poemario que fue finalista del premio Adonais en 2017 y que se titula La razón adivinada. El autor se llama Álvaro Guijarro y bueno, pues no os desvelo para que lo leáis, pero está muy, muy bien. Además, el libro tiene una portada y unas ilustraciones súper sugerentes, así en un color verde y, bueno, no sé, a mí me parece como muy intrigante. Es poesía y van a hacer la presentación mañana miércoles 29. Así que, bueno, estad atentos a las redes sociales, que por ahí están todos los anuncios, pero allí os esperamos. Y bueno, pues, ¿qué? ¿Sacamos el paraguas? Sí. Venga. No se oye nada. Está lloviendo. No se oye. La Uy, lluvia. un momento. ¿Se oyen los truenos? Tampoco. ¿No se oyen los llueve, que truenos? truene. Pues no sé por qué no se oyen los truenos. Ah, sí, sí que se oyen. Pues yo no los oigo. Uf, pues es que llueve tanto que nos hemos quedado un poco sordas. ¿Dónde estamos? ¿Que llueve tanto? Estamos en San Marcial, pueblo de Zamora, en Castilla y León. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo reconocemos que es un pueblo de Castilla? ¿Qué nos dio la pista? Las casas de adobe, por ejemplo. Y bueno, pues hemos llegado hasta San Marcial porque nuestro autor del libro, Pedro Simón, pues estuvo por aquí cuando era niño, porque su madre era maestra y entonces él tenía que trasladarse toda la familia por los pueblos, por diferentes pueblos de España, concretamente por diferentes pueblos de Castilla. Y aprovecho que estamos aquí en este pueblo tan recogidas y esperando a que amaine la tormenta para presentar a la persona que está conmigo este mes, que es mi madre, Paloma. Hola, ¿qué tal? Ella, es la mejor invitada que podíamos tener en el programa de marzo, que, pues que trata el tema de Cuéntame, de la memoria, de los recuerdos del pasado y, pues es que ella es memoria viva y joven. Doble acierto. Bueno, pues aquí va a estar. Yo la voy a llamar mamá todo el tiempo, claro. Bueno. Pero bueno, ella se llama Paloma. Si os queréis dirigir a ella desde el chat, mandarle besos, poner luego en los comentarios que os ha encantado, pues Paloma es el nombre que tenéis que utilizar. Pues bueno, cuéntanos algo. Bueno, pues yo nací en 1962, un año después del hijo de Mérita y como 9 años antes que David, el niño protagonista del libro, David Ocurrete. Entonces, pues estoy en ese umbral y fui joven, fui una niña en los años 60, 70. Este niño, el protagonista, pues era un niño en los años 70. Sí, ahora en un ratín le vamos a conocer mejor. Y pues nos hemos lanzado a hablar de algunos personajes, pero que aún no hemos desvelado el título del libro, aunque esperamos que todos lo conocéis. Sí, en marzo, en Libros bajo el paraguas, hemos leído Los ingratos, de Pedro Simón.
Después del amor, no pudimos ser. La tierra no pudo tanto. No somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto. Un pie se acerca a lo claro. En lo oscuro insiste el otro. Porque el amor no es perpetuo en nadie, ni en mí tampoco. El odio aguarda su instante dentro del carbón más hondo. Rojo es el odio y nutrido. El amor, pálido y solo. Amor, aleja mi ser de sus primeros escombros y edificándome dicta una verdad como un soplo. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, todo. Bueno, qué emocionante. Hemos leído este poema, Después del amor, que es de Miguel Hernández, porque al final del libro, Pedro Simón, recopila una serie de fuentes de las que él ha extraído datos o experiencias que le han servido, cita nombres, y citaba este poema de Miguel Hernández y en concreto el verso con el que comienza, que es este de No pudimos ser. En el libro... Si M se lo escribe a su hijo no criado, cuando dice que recuerda cómo le dio a luz, pero no cómo lo mató. M es la señora emérita, que es una de las protagonistas, ¿no?, de la novela. ¿A ti quién te parece que son los protagonistas? Pues están como a la par David, que es el niño, y a la que ella llama Currete como su hijo, y Emérita, que es esta señora. Bueno, para las personas que se leyeron el libro hace tiempo o que están un poco despistadas o que quieren disfrutar otra vez de algún pasaje o de sus recuerdos, vamos a resumirlo un poquito. Y empezamos ya. Los Ingratos se centra en el tiempo de infancia que vive David, que ya hemos hablado de él un poquito, en un pueblo de España. En los años 70, él llega allí con sus dos hermanas mayores. Su padre, que trabaja en la Chrysler de Madrid y que anda yendo y viniendo a la ciudad, y su madre, que es maestra y que es el motivo por el que se trasladan a ese pueblo. Allí David se acostumbra rápido a ese tipo de vida de los pueblos, que es explorar las afueras, mezclarse con otros niños que tienen diferente edad, porque todos van a la misma clase, matar a los gatitos cuando hay una camada demasiado numerosa, jugar con los nombres y las fechas de las lápidas del cementerio. El padre de David se va a echar una amiga y entonces va a dejar de estar con ellos. David entonces va a empezar a cagarse encima. Su madre, o también conocida como la señorita Mercedes, sola al cuidado de la casa, de la escuela, de dos niñas y de un niño, precisará la ayuda de la señora emérita, una mujer sorda y muy corpulenta. Ella, la señora emérita, vive a las afueras del pueblo, pero se trasladará con ellos y se hará cargo especialmente de David. Entre los dos crecerá una relación especial en la que él le hace dictados y le enseña a escribir y ella le da besos y aceitunas. Le sigue a todas partes y lo observa cuando él no la mira. Poco a poco conocemos la historia de Emérita, una mujer con un cuerpo diferente que se casó con un desgraciado, se quedó sorda y se le murió el hijo sin que ella pudiera oírle llorar. Emérita gana un hijo en el niño, en David, y una familia, y David gana un amor incondicional para toda la vida. Sin embargo, el padre acaba volviendo, el orden se restaura y tiempo después todos deben volver a trasladarse a Leganés por el trabajo de la señorita Mercedes, la maestra. La señora emérita quedará atrás en el pueblo y en la infancia de David. Las visitas y las cartas se espaciarán hasta desaparecer y el rastro de Emérita se pierde en una residencia. David volverá a buscarla en el año 2020, pero todo aquello pues ya pertenece nada más que a su memoria. Y ahí acaba. Emérita, pues ya no vive. Sí, claro, ha pasado mucho tiempo. La señora emérita, que la vamos a llamar, pues en el libro, ¿no?, la llaman de diferentes formas, el narrador se contagia un poco de cómo la llamaba él cuando era niño, sí, de cómo la llamaba su madre. Sí, diferentes personas la llaman de diferentes formas. La señora emérita, la emérita, y el niño la llama M. Sí, nosotras yo creo que la vamos a llamar M, ¿no? Pues sí. Por cariño. Sí, porque es un personaje
pues como muy cercano, con un amor incondicional. Nos dice Alejandro en el chat que, claro, he leído en el resumen que cuando el padre vuelve, pues que he dicho, el orden se restaura. Y Alejandro dice, yo cuestionaría esa vuelta al orden. Sí, claro, lo he dicho así un poco a propósito, ¿no? Porque es verdad que cuando vuelve el padre, pues parece que todo está en su sitio, pero así, tú como, tanto David, de manera intuitiva, como el lector sienten un poco el peligro, ¿no? Bueno, yo sentía el peligro, no sé cómo lo viviste tú. Cuando vuelve, el peligro quiero decir de que esto se acaba, Claro, de que esta existencia tan feliz, aquí en el pueblo, haciendo un poco lo que te da la gana, con esta mujer que te quiere tanto, pues que esto le queda muy poco. No sí, sé. porque además también en la familia pensaba que era mejor que la madre lograra un destino en Madrid, la madre era funcionaria, un destino en Madrid, porque allí los hijos iban a tener más oportunidades. Sí, eso también es verdad. Entonces es esa ida de lo rural a lo urbano. Sí, el destino final es Madrid. Sí. Y eso está como muy claro, que es a lo que aspiran. Los padres. Sí, los padres, pero por los hijos. Sí. Por darles a los hijos lo mejor, porque ellos venían de un pueblo. Sí. Los dos, y bueno, pues habían sido felices. Sí, pero en Madrid era donde estaban las grandes oportunidades. Bueno, entonces, volviendo al personaje de M, en el que nos queríamos centrar, porque, bueno, pues es que es imposible no amar a este personaje, ¿no? Pues voy a leer la descripción que aparece en el libro. Bueno, antes de leer la descripción, es de agradecer al autor, lo hablábamos antes de empezar, que haya escrito un libro en el que esta mujer sea casi protagonista, porque no es un personaje, estas personas no están llamadas a protagonizar nada, ¿no? Ella dice, ellos juegan al parchís y ella se había fijado, mamá, te habías fijado en algo que decía M cuando jugaban al parchís. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, ella le deja ganar al niño. Sí. Y la madre le dice que no le deje ganar. Y ella le dice que a un niño, pues que hay que enseñarle a ganar, que ella nunca, por lo menos de niño, enseñarle a ganar, porque luego en la vida, pues ella nunca había ganado nada, ni siquiera de niña. Sí, ella dice que a ella no le enseñaron a ganar. Ella no, esa enseñanza ella no la tuvo. Entonces, bueno, pues eso. Gracias, Pedro, por haber escrito un libro con este personaje como protagonista. Tan entrañable. Sí, y tan, bueno, tan dejado de lado. Sí, sí. Pues aquí este escritor no lo ha dejado de lado, sino que lo ha situado en el centro y lo ha convertido en alguien, pues a quien cualquier lector con sensibilidad, yo creo, pues que le coge cariño. Sí. Bueno, leo la descripción entonces que hace David, que hace Pedro Simón a través de los ojos de David, de la señora emérita. Era una montaña de alta y robusta más que gorda. Su busto era enorme, como si estuviese dando de mamar al pueblo entero. Por el cuello le asomaba el cordón de un escapulario de la Virgen del Carmen. Tenía el pelo corto, gris y a trasquilones. A mí me recordó a una oveja mal esquilada. Olía a naftalina y a chimenea. Llevaba un vestido estampado de una pieza, medias gruesas a pesar de que era verano, y unas zapatillas de felpa de andar por casa, como si acabase de entrar en la nuestra para quedarse. Traía una bolsa grande. Sonreía por casi todo sin abrir la boca. Caminaba arrastrando un poco los pies. Hablaba levantando mucho la voz y, según corroboraría luego, apenas sabía leer ni escribir. Pinchaba un poco y, por más que le decías, sus manos tenían el tacto de un serón. Un serón es una tela, ¿no? Me decías, le he preguntado a mi madre justo antes de empezar que era un serón, porque yo no lo sabía. Yo tampoco lo sé al 100%, pero tengo la idea de algo como áspero. Y tal vez una cosa... Eso da la impresión cuando lo lees, cuando lees esta descripción, desde luego. Bueno, pues aquí tenemos a la señora emérita. Pedro Simón hace una cosa muy bien en las descripciones, también lo hace cuando van en el coche, cuando están llegando al pueblo, y lo hace más veces, cuando a lo mejor dentro de la clase, con todos los alumnos allí mezclados, niños, niñas, grandes, pequeños,
que es que no se queda solo en decir lo que al niño le parece o las imágenes, sino que también habla del tacto. Por ejemplo, aquí dice que la señora emérita pincha, y también habla del oído y del olfato. Dice aquí que huele a naftalina y que olía a naftalina y a chimenea, eso. Pues es un narrador que siempre apela a diferentes sentidos y entonces uno se siente pues más dentro de la historia. Eso lo hace muy bien. Y bueno, pues hablando de la M, ya he dicho que tiene un... Ah, mira, nos dice Alejandro que el serón es de lo que se hace un cesto. Sí, pues claro, un tejido, pues pero un tejido que eso debe dar a áspero. O sea que también de nuevo tenemos aquí el tacto, ¿no? Y bueno, también nos ha dicho Alejandro que la vuelta a Madrid como polo de atracción, que se puede ver la cuestión del desarrollismo en España en la época. Claro, sí, eso es que aparecen varias cuestiones de fondo que es que era lo que estaba pasando, ¿no? En la historia de España en esos años, ¿no? Sí. Sí. Nos dice Clara que son descripciones muy vividas y cercanas. Sí, efectivamente, eso quería destacar porque, bueno, pues es un niño que a lo mejor racionalizarlo no lo racionaliza todo, porque es un niño al fin y al cabo, pero sí que tiene unas descripciones, pues eso, de mucho de los sentidos, porque es lo que percibe un niño. A mí eso me ha gustado mucho a la hora de leerlo. Y bueno, pues es que Mérita, como habéis visto, pues es una mujer pues corpulenta y que tiene un cuerpo no normativo, en resumen. Y esto pues tiene una serie de consecuencias. Sí, se casó tarde. El marido, bueno, parece que al no poder tener hijos, el marido empezó a beber. El marido le contagió la sífilis y a partir de ahí... Sospechoso, ¿no? Lo de la sífilis. Sí. Porque ¿dónde la ha pillado ese señor? Sí. Como consecuencia de la enfermedad, ella se quedó sorda. Y el marido, bueno, pues una noche que salió de casa a beber o a celebrar, porque estaba muy ilusionado con el embarazo de Mérita. Es que eso, al principio no pueden tener hijos o parece como que les cuesta, Sí. pero luego ya ella por fin se queda embarazada y eso pues es recibido con mucha alegría. Sí. Y el marido, que también parece como que después de beber la maltrataba, y ella, cuando el marido se dormía, trataba de recoger la casa y si había alguna cosa rota, tirarla, como para que el marido cuando se despertase no viera los desastres de la noche. Pues tampoco en ningún momento hay un reproche al marido por haberle contagiado la sífilis y quedarse sorda. Sí, ella es sorda y ha pagado mucho lo de ser sorda, pero no siempre que habla del marido no está envenenada, no suena, no hay odio, no hay enfado. No, incluso en momentos le comprende. Comprende la dificultad del marido y de la obligación de mantener a la familia. La desesperación un poco de Sí. la vida. Ella siempre es generosa con los demás. Y luego, bueno, pues ¿qué le pasa a la pobre Mérita? Que después de que se haya muerto el marido por, bueno, no sabemos si iba un poco... Parece que iba bebido y cayó a un pozo. Sí, y se ahogó. Pues ella ya tiene al niño, ¿no? Sí. Lo da a luz sola. Bueno, con una partera, pero bueno, sí, pero vamos. En casa, con una partera, sí. Y resulta pues que a los meses el niño se le pone malito. Sí, y bueno, en la siesta, por la tarde, se acuesta junto al niño, mete al niño junto a ella para dormir y cuando ella se despierta, pues el niño está muerto. No sé si es que ella le ha aplastado con su peso, algo así. Lo malo es que si el niño ha gritado, se ha quejado, ella no le ha oído. Porque era sorda. Entonces al final un poco como que paga. O sea, el hecho de ser tan corpulenta, quizá, no se sabe seguro, ¿no? Pero puede ser lo que haya causado que aplastara al niño. Aunque bueno,
Es un accidente. Claro, es un accidente, pero es una desgracia muy grande. Bueno, que pierde al hijo. Sí. Y bueno, eso es lo que se nos cuenta de la historia de Emérita antes de que lleguen esta familia al pueblo. Y igual que Emérita es un personaje en cierto modo marginal, que vive en una casa en las afueras del pueblo, o sea, es marginal literalmente y es que también en el espacio. Hay otros personajes que aparecen en el libro que casualmente también viven lejos, no viven en el centro del pueblo, viven apartados y que también pues que son unos desgraciados y que tampoco son pues las personas que encajan en la sociedad. Sí, en las casas más pobres hablan de un niño que le llaman el subnormal, un niño que fallece, vivía en una cueva con su abuela y en el pueblo le llaman subnormal y David les dice que no, que es mongólico, como una forma, claro, sí, ahora diríamos discapacitado, pero o de diferentes discapacidades. Diferentes capacidades. Eso. Pero bueno, esto ha ido evolucionando. Pero bueno, pues eso es una persona pues que lo tiene mucho más complicado. Y también el padre de un amigo de David que se llama Tomás, que bueno, no sé si ha sido un ictus o qué le ha podido pasar, pero el padre se ha quedado casi en un estado que le tienen que cuidar, está sentadito en una silla y no puede... Y no habla, no es autónomo, sí. Está como en estado vegetal, pero sí. está vivo. Sí. Y también es una familia, la de Tomás, que no vive en el pueblo, en la plaza, vive fuera, o sea, casi fuera del pueblo. Entonces, bueno, pues estos personajes, además muy pobres, ¿no? Una existencia pues muy triste, un poco ya condenada casi a, bueno, ¿no? Sota caballo rey desde por la mañana y así. Y ahí estaba la Emérita hasta que va a vivir a casa de David y de su familia. Yo me he fijado, o sea, me recordaba al leer la historia, pues claro, la silueta de la Emérita la convierte en cierto modo en un freak, en un personaje de circo. Hemos leído otro libro en Libros bajo el paraguas, donde hay un personaje corpulento, además femenino, y que está en el circo, que es el libro se titulaba Noches en el circo, y la protagonista, Sophie Fivers, que era trapecista, también era una mujerona así de cuerpo grande y desgarbada y, bueno, un poco brusca en los andares. Entonces, bueno, pues, jolín, estos cuerpos grandes quedan relegados pues al circo, a ser un espectáculo. Y, claro, Noches en el circo es un libro pues que raya en lo fantástico, ¿no? Que ahí tiene historias que no ocurren en la vida real, que tienen elementos fantásticos. Pero Los Ingratos no tiene nada de eso. Y aún así hay un pasaje en el que la familia va al circo con la M, van todos, padre, madre, niñas, David y la M. Y hay unos payasos y piden voluntarios y sacan a la M de voluntaria. Y entonces, bueno, pues sacan a una mujer muy grande que está sorda, le vendan los ojos, creo, ¿no? Sí. Y hacían un ruido muy tremendo y la gente, pues eso les servía, vamos, se reían muchísimo porque ella no reaccionaba. Y se reían hasta que el padre de David fue y la rescató. Sí, la saca de allí. Pero ella encima tan contenta. Luego se da cuenta que hay algo raro. Sí, luego ella se da cuenta, pero bueno, tampoco se queda... Luego vuelve el circo y ella quería que fuesen otra vez. Que ella siempre pues eso, mira al mundo con generosidad. Y entonces, pues ella... no es ingrata, todo lo contrario. Todo lo contrario. ella por el niño tiene un amor incondicional. A mí me recordaba al abuelo de Manolito Gafotas, que hiciera lo que hiciera Manolito, él siempre estaba de su parte, y aunque se equivocara Manolito, él estaba ahí, él estaba allí y siempre amparando y
y reconfortando a Manolito. Pues ella con este niño es igual. Si se portaba mal y la madre le decía dar unos azotes, ella lo que le decía era darle 2 besos. Sí, es muy bonito eso. Eso es muy bonito. Nos dice Alejandro que como las mujeres barbudas y demás, pues que las personas de cuerpos no normativos quedan apartados de la sociedad y eso, viven en los márgenes. Es que en el libro es que ocurre tal cual. Sí. Y también estoy leyendo estos días un cuento de una escritora americana de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, que ella se llama Carson McCullers, es del siglo XX, y el cuento se titula La balada del café triste. Y bueno, muy recomendable, ¿eh? Y a mí, claro, me recordaba a la M porque también aparece la protagonista, es una mujer muy corpulenta. No, eso, y hasta ahí la comparación con la M, luego ya no tiene nada que ver. Pero el hecho de que sea una mujer corpulenta, pues hace que en ese pueblo del sur de Estados Unidos, que a lo mejor no tiene que ver con, no, parece que no tiene nada que ver con un pueblo de Castilla, de España en los años 70, pero el caso es que el ser humano pues sí que debe de ser el mismo. Sí. Y esta mujer corpulenta en un pueblo del sur de Estados Unidos, pues tampoco encaja. Y también, bueno, esta es diferente, esta sí tiene carácter. No es tan generosa como la M, pero desde luego es un personaje también marginal y que queda fuera del grupo homogéneo que es la sociedad de ese pueblo. Y en el prólogo de este relato dice, bueno, una mujer que estudia el grotesco en esta narrativa, que todo, bueno, hablando de la narrativa del sur de Estados Unidos, dice que todo lo que pertenece al sur es calificado como grotesco por parte del lector del norte, excepto cuando realmente se encuentra ante un texto grotesco y que entonces dice que es realista. Esto, aplicado a los ingratos y a la M, pues yo en la M, claro, en la M no es nada grotesco, es realista, es realista. Pero quién sabe si alguien podría calificarlo como grotesco. No sé, algún lector de fuera, no sé. Y bueno, siguiendo con la M, pero ya a otras cosas, la M es un personaje que tiene mucho amor, sí, ¿no? Sí. Que ya lo hemos comentado. Pero, a pesar de todo ese amor que tiene, pues realmente está aislada. La sordera aísla mucho a las personas, porque para comunicarte con una persona que es sorda en aquella época, pues tienes que tener mucho interés. El niño aprendió a escribir porque quería sobre todo comunicarse con ella. Y ella también aprendió a escribir. Ella también prácticamente no sabía leer ni escribir y también se esforzó mucho para lograr esa comunicación. Entonces eso también es muy bonito. Sí. Y bueno, nos dice Clara que es muy bonita la comparación que has hecho de M con el abuelo de Manolito Gafotas. Sí, está fenomenal. Sí, a mí me recordó mucho. Sí, y bueno, pues mamá también se ha dado cuenta con esto, este es el primer ejemplo que tenemos, esto de esta especie de paradoja, decías, ¿no? Sí, es que en el libro hay muchas paradojas que, al leerlas parece que el sentimiento que te podía producir como que se agranda. Sí, te dan como una de cal y otra de arena, no sé. Por ejemplo, cuando ahogan a los gatitos, dicen que de esa forma no sufrían, pero luego dicen, tardaron mucho en morir porque pesaban poco. Entonces, te revuelves. Sí, ese mucho y ese poco, claro, los ahorcan, ¿no? Y sí. Entonces, como son pequeñitos y pesan poco, pues claro, es terrible. Tardan mucho. Es terrible. Pero te lo sintetiza en una frase. Cuando pones una oración corta, eso golpea más. Es como en física, pues a menor superficie, mayor presión. Pues se aplica sintácticamente igual. Sí. Cuanto más breve es la oración,
más te golpea, mayor es la presión. Claro. Por ejemplo, cuando descubre a su hijo que está muerto, dice, ella chilla, grita y pone, son unos bramidos broncos, enloquecidos, espasmódicos. Todo el pueblo los escucha, pero la mujer que los está profiriendo no puede. Terrible. Es sobrecogedor. Porque me está sorda. Claro. Y también en un momento dado habla David, el niño, de que era una tristeza infantil, todo lo contrario de pequeña, ¿no? Entonces, el narrador utiliza de vez en cuando esta especie de paradojas con las que te hace darte cuenta, te matiza muy bien, al mismo tiempo te golpea en la parte emocional y bueno, pues es que tiene, como veis, tiene varias. Sí. Yo con esto de la tristeza, enlazando con esto de la tristeza infantil, que es todo lo contrario de pequeña, pues eso, quería hablar un poco del estilo del narrador. Bueno, que mamá, como es también un poco filóloga. Bueno, soy simplemente lectora. Claro, bueno, pues eso, un poco. Pues se había percatado de estas paradojas que hace el autor de este juego al que nos va sometiendo y con el que nos va llevando. Y yo tengo que decir que a mí al principio del libro me enfadaba un poco. No me había dado cuenta de estas paradojas al principio, ¿no? Pero me enfadaba un poco, me molestaba el estilo que tenía el narrador, porque me parecía que hacía trampas y yo se lo notaba. Porque, a ver qué te parece. Porque, o sea, el narrador es un adulto y él está hablando con toda la sabiduría y con toda la experiencia del adulto. Entonces hay como un filtro nostálgico que si no fuera adulto no podría existir. Pero muchas veces también utiliza expresiones como de niño, como mola que te pasas o hace un frío que te cagas, no sé, utiliza expresiones de repente de niño que yo decía, vamos a ver, o eres adulto y sientes nostalgia y me cuentas tus recuerdos de niño, pero desde la experiencia y la visión que te ha dado el ser adulto, o dejamos lo de ser adulto y apuestas por la visión inocente pura de un niño, pero esto de cuando me conviene soy niño y soy inocente y cuando me conviene soy el adulto nostálgico, a mí me tenía un poco enfadada. Me parecía un poco tramposo. Pues yo he caído en la trampa. A mí es que me parece que el libro tiene como dos partes. La parte que cuenta las cosas desde la visión de niño y luego ya la parte que cuenta la historia desde la visión de adulto. Pero está todo mezclado. Bueno, hay como dos partes, pero por ejemplo, no sé, hay cosas también graciosas y de estas cosas, de estos imágenes que te haces de niño, pero que luego no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, cuando la madre le dice, tenéis mucha tontería, es culpa de vuestro padre. Pues él pensaba que la madre lo decía porque la madre tenía estudios y era maestra, y papá tenía pocos estudios y trabajaba en la Chrysler. Y eso debía ser como una tontería, una que se nos había pegado a nosotros. Pues es que estas cosas tan... Claro, pero ahí está hablando el niño. Ese es el niño. Ahí está hablando el niño, tal cual. Esa imagen solamente se la puede hacer un niño. Efectivamente, pero la hermosa frase, era una tristeza infantil, todo lo contrario de pequeña, eso no lo ha escrito. Eso ahí no es el niño, ahí es el señor. Entonces, esto a mí me ponía un poquito nerviosa y pensaba, vamos a ver, cuando te conviene eres una cosa y cuando no te conviene eres la otra. Así porque te da la gana, vamos que, a ver, evidentemente es a propósito. Pero me parecía un poco tramposo. Luego ya no, luego ya pues dije, bueno, pues es que me he rendido al libro. Me parece bien que hagas trampas. Adelante. En eso consiste ser escritor, ¿no? Pues ya está. En utilizar la lengua para tus intereses. Claro, yo creo que el escritor quiere que sintamos una serie de emociones y que de esta forma nos lleva a sentirlas. Y bueno, pues hablando de esto, aprovechando esta dualidad entre ser niño, ser adulto, el niño va creciendo a lo largo de... Bueno, es como si hiciera un zoom en esta parte de su infancia, pero luego un poco se nos cuenta lo que pasa en Leganés, cuando llegan a Leganés, muy rápido, ahí ya no se centran en cómo está el niño y en lo que le va pasando, es como eso, como un zoom.
hay algunas cosas del libro que, bueno, que me parece muy interesante y un lujo, ya que tenemos aquí una persona pues, que las ha vivido, pues comentarlas. Por ejemplo, cosas históricas, o tanto de la historia con mayúscula como de la historia con minúscula, de la cultura pop. Por ejemplo, cuando el niño está malo, está enfermito, con fiebre, que se queda en casa, pues el niño se quedaba en la cama y leía cómics. Y entre esos cómics menciona uno del que mi madre nos había hablado muchas veces desde que éramos pequeñas, que se titula Negrito Revés. Cuéntanos. Bueno, pues cuando en los años 70 yo debía tener como 8 años, pues llegó el bibliobús al barrio. Y bueno, para mí fue un acontecimiento, porque bueno, era un autobús lleno de libros y era muy emocionante entrar en un autobús pues con un montón de libros, sobre todo infantiles y juveniles. Entonces un día descubrí a Negrito Revés y bueno, es que me encantaba. ¿Esto en qué año fue? ¿Fue antes de morir Franco? Sí, mucho antes. Sí. Vale. Yo debía tener como 8 años. Y bueno, eran los viernes, me parece, y bueno, tenía un horario y bueno, pues allí siempre esperando al bibliobús, pues con una emoción tremenda. Bueno, fue maravilloso, desde luego fue una gran idea el poner en marcha un bibliobús. Yo desde luego lo disfruté muchísimo y Negrito de Revés, bueno, es que me encantaba. Bueno, ¿y quién era Negrito Revés? Pues Negrito Revés era un niño muy inocente que vivía en Saratoga, que yo me pasé la infancia pues diciéndole a mi madre que teníamos que ir a Saratoga a conocerle. Y bueno, era un niño muy inocente y que hacía las cosas por bien, pero claro, las cosas las hacía según le decían. Entonces, pues por ser tan inocente y realmente tan buen niño, pues se metía en problemas, pero era realmente por su inocencia. Entonces, Negrito Revés, pues claro, fue antes de los 5 y luego de otras sagas de libros que también me encantaron, pero Negrito Revés fue el primero. ¿Y era un cómic? ¿Eran dibujos con bocadillos o cómo era? ¿O había alguna ilustración? Sí, era con ilustraciones, pero yo creo que más que cómic era libro con ilustraciones. Ajá. ¿Y el autor o la autora no lo recuerdo? No recuerdo si era un hombre o una mujer, no lo recuerdo. Pues... Me acuerdo lo de Saratoga, que bueno, mismo hasta me engañan los recuerdos. Bueno, una llamada a la gente del chat que estará ahí con el internet. Si nos puede buscar el autor o la autora de Negrito Revés, lo anunciamos aquí con emoción. Bueno, nos dice, mientras tanto, nos han dicho cosas por el chat, nos dice Alejandro, volviendo a lo de los personajes circenses, que muy recomendable El Callejón de las Almas Perdidas, de Gresham, que aborda, entre otras cosas, estos personajes de circo. Pues apuntada la referencia, muchas gracias. Y luego, ya con el estilo de estas paradojas que había observado mi madre, nos dice Clara que muchas veces al crecer nos olvidamos de lo que sentíamos cuando éramos niños o adolescentes. Y esa dualidad explicada en esas frases cortas e impactantes que expresa las dos vertientes, para mí, para Clara, es la mejor baza del estilo del escritor. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. A ver, sí, a mí al principio me molesta, o sea, estaba un poco como pensando, a ver, nos haces trampas, aclárate, pero nada, luego la verdad es que sí, que es de lo mejor, está muy bien. Sí. Vamos, es a propósito, evidentemente, y es que, bueno, pues está muy bien. Gana mucho el libro. Sí. Uy, ya nos han encontrado... Es lo que nos dice Clara. Ya nos han encontrado a... Sí. Poli Michelis, no sé, sí, bueno... Sol nos ha indicado quién es tal vez puede ser una autora. Pues vamos a verlo. Gracias, Sol. Gracias, Sol. Uf, pues es que no sé si Poli Michelis es hombre o mujer. Bueno, mientras lo investigamos, hay otra cosa que se narra en el libro, otro acontecimiento histórico, que me parece muy interesante comentar, que son las elecciones, porque claro, la señorita Mercedes o la mamá de David, del niño, es maestra, trabaja en un colegio. Entonces, cuando son las elecciones,
por un lado, ella le explica a los niños pues lo que supone que haya elecciones, lo que es ir a votar, y por otro lado, claro, las elecciones van a tener lugar en el colegio del pueblo, ¿no? Se vota en los colegios. Entonces, colegios electorales. Pues ahí es donde van a ir a votar el fin de semana y los niños acompañan a los padres y a la M, que también vota, ese día al colegio, y entonces, bueno, pues Pedro Simón ha elegido narrar esto. Podría haber pasado por ello así de una manera más breve, más rápida, pero se detiene y le da importancia. Yo creo que también es una especie de homenaje el dedicarle tiempo, líneas, palabras, escenas, tanto lo que es explicarlo por parte de la maestra como lo que es luego la experiencia, la emoción con la que se vive. Entonces, bueno, tenemos aquí pues tú viviste eso, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellas? Bueno, a mí lo que me gusta, no lo recuerdo exactamente, pero lo que es muy bonito es que el niño le dicen que no se puede decir a quién votas, pero el niño lo dice porque dice que ha elegido la papeleta más bonita, que tenía una flor. Entonces ahí sí que está la la inocencia del niño. Sí, aquí es otro ejemplo, ¿no? De la mirada del niño, sí, eso es tan muy inocente y tan pura. Claro, el niño con eso yo creo que no quiere revelar, no quiere descubrir lo que ella ha votado, simplemente está contento porque le parece que ha sido la papeleta más bonita y se queda en eso. El niño tampoco va más allá, como es lógico, vaya, en un niño. ¿Y tú recuerdas, tú no tenías edad de votar, igual que el niño que no tiene edad de votar? Tenía 17 años, o sea que las primeras elecciones fueron en junio de 1977, tenía 17 años. Pero bueno, lo que me acuerdo es que había coches que iban por la calle con, pues que ponían un altavoz y bueno, pues canciones de los partidos. No sé. O sea, que era propaganda sonora. Sí, habían coches que iban con megáfono por la calle. Claro, porque en la tele no todo el mundo tendría tele, ¿o cómo? Hombre, sí. Sí. Perdón. Tampoco hace tanto. Por ahí ya teníamos la tele en color, yo creo. Sería chiquita la tele. Hombre, no son estas teles ahí que ocupan ahora todo en la pared, no. Teníamos una tele pequeña y tan contentos. ¿Y en la tele había propaganda de política electoral? Sí, por supuesto. Sí, claro. Pero además los coches. Sí, lo que más me llama la atención y que ahora, y la pegada de carteles también era muy que salían en las noticias. La pegada de carteles se salían, es que me parece que era un día a las 12 de la noche, que encima había que... Sí, y entonces, sí, porque sería que a partir de un día determinado se podía hacer ya la campaña electoral y entonces era famosa la pegada de carteles, que yo creo que llegaba uno, pegaba un cartel y llegaba el otro partido y lo pegaba encima y llegaba otro y entonces había, pues una colección muy grande de carteles, uno encima de otros, era un libro casi. Bueno, si hay gente en el chat que nos quiera contar su recuerdo de estas primeras elecciones que, y las primeras y las segundas. Y las segundas, las emocionantes. Lo de los coches con los megáfonos fue durante varias elecciones, creo. Y la pegada de carteles también. Yo creo que ahora ya eso no se hace. Yo coches no. Y coches alguna vez. Sí, alguna vez he visto alguno, pero... Carteles se ponen que si en las farolas, que sí carteles hay también. Sí, y envían las cartas. Pero era como diferente. Es que yo creo que eran los propios candidatos los que salían pegando. Con un bote de cola y una brocha muy grande y pegando el cartel. Bueno, eso no sale en el libro, pero sale lo que es el acto de votar, que si se meten en la cabina, que si cierran la cortina, que ¿no? El secretismo y sí, eso sí que aparece. Bueno, y no sé si quieres comentar algo, porque nos hemos centrado mucho en la M, pero no hemos dicho nada del resto de familiares. Claro, a lo mejor por el resumen que hemos hecho, uno puede pensar que el padre, pues es un hombre ausente y que en un momento dado se echa un amante y luego vuelve y oye, y aquí no ha pasado nada, pero el padre en realidad no te cae mal, no, como personaje.
No, es que eso queda un poquito desdibujado, no se llega a saber qué ha pasado. Hombre, parece que él tuvo. Dicen Sí. que olía como el niño, claro, no te dicen, el niño no razona todo lo que pasa, pero te dice que el padre huele a perfume. Sí, ahí eso lo empieza a decir de una forma muy sutil y te vas enterando poco a poco. Pero luego el padre no era, o sea, estaba muy pendiente de los hijos, Sí, ¿no? Y jugaba con él, Sí. porque hay un momento dado, otra de estas Sí. paradojas que creo que habías marcado. Sí, que lo que más le diferenciaba de los niños del pueblo era sobre todo que su padre jugaba con él. Y los otros padres no jugaban con los niños del pueblo. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí el padre, bueno, pues vamos, que sí, que no era un mal tipo, ¿no? No sé. No te da, Hombre, ahí no hizo bien, claro, efectivamente, evidentemente. pero a ver, tampoco era un santo. Claro, el niño luego también, como curioso, se empezó a hacer caca encima cuando no era pequeñito. Sí. Ya tendría un niño de 5 o 6 añitos para que le hiciera más caso a la madre y para que la madre se lo dijera al padre. Pero precisamente la madre no se lo decía. Sí, es verdad. Entonces, bueno, otra paradoja. Sí. El libro está lleno de paradojas. Sí, de hago esto pero pasa lo contrario, o soy esto, pero esto no, esto en realidad es un reflejo de lo contrario. Clara nos comenta que sí, que en las primeras campañas eran muy ruidosas, mucho, y callejeras, y todos los candidatos se hacían una foto a las 12 de la noche pegando un cartel. Sí, llevaban unos cubos con una brocha gigante y con cola, y bueno, pues ahí salían todos felices, pegando su cartel. Luego también aparece el personaje de la madre, está bien, es una mujer, Sí. Pues que es un poco todoterreno, que él tiene un huerto en casa, los niños, es maestra, o sea que tiene un trabajo también fuera de casa, no solo el trabajo del hogar, de una casa de pueblo que hay que limpiar y... Es muy actual la madre, es una madre muy actual. Lleva gafas, con vaqueros y pantalones campana, creo que dicen en un momento dado. Sí, es muy, muy actual, muy moderna, está muy con bonito. Estudios. Es muy bonito cuando la madre le dice a Emérita que ella es perfecta. Es que nunca le habían dicho semejante piropo, una palabra tan bonita, que es perfecta. Hay un momento también muy bonito al final de curso que les dan las notas del cole y la madre le ha hecho un documento con notas como una cartilla escolar, a Emérita, y entonces le ha puesto paciencia, le ha puesto otro tipo de asignaturas, no le ha puesto matemáticas y bueno, pues le ha puesto en todo, ha sacado muy buenas notas. Sí, porque ha sacado todos sobresalientes. Sí, era una mujer, pues bueno, la madre también era una mujer sensible y había visto que Emérita pues era una mujer, pues la verdad es que para ellos fue maravillosa. También hay un momento en el libro que dice que su madre era maestra, pero que el niño se lo preguntaba todo a ella. Toda Emérita, sí. Bueno, son estas paradojas que va diciendo a lo largo del libro que son muy impactantes. Y luego los personajes salen menos, pero bueno, el niño las llama las sapas, de sapo, las sapas. Emérita las llama las blandas, las hermanas mayores de Yo eso no lo entendía David. mucho, esa relación, porque siempre los niños pequeños hacia los hermanos mayores tienen una admiración muy grande. Yo eso lo entendí menos, que a las hermanas las llamaran las sapas. Pero luego tampoco es que las quisiera mal, ¿no? Se llevaban bien. Lo que es también bonito es que de pequeñitos dormían todos juntos y luego al llegar a Madrid y el ser grande ya significa dormir cada uno en su habitación. Y son dos niñas, la mayor se llama Vero y es como que sigue los pasos un poco de la madre, saca muy buenas notas, es aplicada, es como muy responsable, muy tipo hermana mayor, ¿no? Y luego acaba estudiando arquitectura y luego Isa, que es la mediana y también pues como mediana un poco quizá prototípica, está ahí un poco... Sí, los medianos siempre dicen que es un poquito en tierra... Sí. Y esta Isa pues quizá es la más aventurera, luego se casa pero se divorcia al año y luego está con una mujer en el presente. Sí. Y bueno, pues es así más libre, no sé cómo decirlo. Sí, no sigue tanto los cánones de... Entonces, bueno, pues ahí también hay esos personajes que, bueno, que acompañan
y que yo creo que enriquecen el libro, ¿no? Que no es, bueno, le dan más variedad. Claro, lo que es tremendo es que cuando ellos se van del pueblo, pues la señora emérita de repente era como si la hubiera adoptado una familia. Para ella era como que había conocido el cariño, la consideración, y entonces de repente, bueno, ellos se van, ella se queda sola y es esa sensación de que el primer año pues van varias veces, el segundo no sé si van 2 o 3. Ya no se quedan a dormir cuando van, sí, que al principio se quedaban a dormir. El tercero una y luego ya a partir del 4 no vuelven. Entonces es casi como abandonar a una persona. Y claro, ellos, los niños, sobre todo David, pues claro, es una etapa de un momento de su desarrollo en que está pasando de la niñez a la adolescencia. La ciudad, aunque al principio le cuesta, luego tiene muchísimos estímulos diferentes a los que tenía en el pueblo y de repente es como que ya tiene otra vida y ya pasa a otro nivel, ¿no? Y entonces todo ese cariño que realmente tenía Emérita, pues como que se queda guardadito y de repente en el año 2020 es cuando siente la necesidad que tiene que ir a verla. Pero claro, han pasado muchos años, es que pues 40 años o muchos años. Y claro, ya llega tarde. Llega tarde. Hay sí, un paralelismo. Lo compara con Germanín. Sí, hay un paralelismo con una situación que ocurrió en el pueblo. Sí, una señora que logró que su hijo estudiara en la gran ciudad, que creo que se llamaba Germanín, sí, que le fue muy bien, llevaba una ropa buena, el coche maravilloso, pero que llegó tarde al entierro de la madre. Pero aún así, todas las madres del pueblo querían que su hijo fuera como Germanín. No sé si es Germanín o Germanín creo que es. Otra paradoja de estas que te impactan. Sí. Y bueno, y con esto vamos a ir cerrando porque esto pues, nos remite al título de la novela, Los ingratos. Esto es para reflexionar las personas del chat, los paraguers, los que nos escuchéis en Spotify, pues no sé si habéis sido ingratos con alguien en este sentido. El libro te pone un espejo delante y a mí sí me ha hecho pensar si todo el cariño que he recibido o que recibo lo devuelvo, por lo menos en la misma medida. Y a personas, sobre todo hacia personas, pues claro, que no te lo van a pedir, que no se van a quejar, que te van a apoyar incondicionalmente, pues eso, sí, que quien no llora no mama y estas personas no lloran nunca delante de ti. Claro. Entonces, pues claro, que este hombre, Pedro Simón, acaba ya cuando ha terminado la novela, ¿no? En esta especie de, bueno, pues de confesión final o de notas finales que hace, John dice que como que eso, que quería, claro, los agradecimientos, pues da gracias a una serie de personas, que esto se suele hacer mucho en los libros, que si el editor, que si tal, bueno. Y claro, dice que a quien no puede darle las gracias es a ella. No sabemos si él pues se vio en una situación parecida a la de David. Entonces, bueno, él no puede, pero a lo mejor vosotros sí podéis. Yo desde luego he reflexionado sobre el tema. Entonces, pues, bueno, si hay alguien a quien darle las gracias, ahora que está vivo, ahora que se puede aprovechar y que es un lujo tenerle ahí, pues adelante. Bueno, esta es la moraleja del programa. No me gusta mucho esto de ser moralista, pero bueno, es para reflexionar, para aplicárselo sobre todo a uno. Sí, para mí ha sido como mirarme en un espejo. Luego cada persona, pues bueno. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando. Sí, muchas gracias. Hay que agradecer, hay que dar las gracias. Totalmente, pero además con el alma. Sí. Entonces, bueno, pues y sobre todo, pues muchas gracias a ti, que aquí estás, un apoyo incondicional
y pues como la M. Bueno, más o menos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos Muchos por besos. estar ahí y nos vemos en el siguiente mes, en el siguiente programa. Estad atentos a Instagram, que pondremos ya el tema, los libros para que vayáis pensando cuál vais a votar y empieza abril enseguida. Bueno, a ver qué libro sale. Eso, gracias, Muchos gracias besos, mamá, gracias. gracias M, gracias Pedro Simón y adiós. Adiós.